Línea del tiempo oral de 30 datos históricos de cada periodo en el prehispánico, antes de los españoles. En el primer periodo de transformación, economía agrícola avanzada, la base de su economía era la agricultura, y desarrollaron técnicas sofisticadas como la chinampas, campos flotantes para el cultivo intensivo principalmente de maíz, frijol y calabaza, que era su dieta básica. Organización social y política compleja. Existían sociedades altamente estratificadas con clases gobernantes, sacerdotes y militares, que tomaba decisiones políticas y administrativas sobre una población mayoritariamente campesina que pagaba tributos. Desarrollo urbano monumental. Construyeron grandes ciudades y centros ceremoniales planificados con enormes basamentos piramidales, templos y palacios. Ejemplos notables son Teotihuacán, Palenque y la asombrosa Tenochtitlán, que maravilló a los conquistadores españoles. Creencias religiosas politeístas. Su religión era politeísta, rindiendo culto a una gran diversidad de dioses asociados con elementos naturales y astros como el sol, la luna, la lluvia y animales como el jaguar. Avances científicos y tecnológicos. Poseían conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y medicina. Desarrollaron calendarios precisos y sistemas de escritura jeroglífica especialmente evidentes en la civilización maya. Diversidad cultural en Mesoamérica. El territorio mexicano albergó múltiples y diversas culturas: olmecas, mayas, teotihuacanos, zapotecas, mexicas, purépechas, cada una con características propias, pero compartiendo una tradición cultural en la región conocida como Mesoamérica. La importancia de la guerra y las alianzas. Durante el periodo posclásico, la guerra ocupó un lugar importante con fines de expansión territorial, obtención de tributos y captura de prisioneros para rituales. Se transformaron imperios hegemónicos como el mexica y alianzas complejas como lo que los españoles establecieron con los tlaxcaltecas, enemigos de los mexicanos. Comercio a larga distancia. Mantuvieron extensas redes de comercio que contrataban diferentes regiones de Mesoamérica, permitiendo el intercambio de bienes como obsidiana, cacao, plumas de aves exóticas y cerámica. En el segundo periodo prehispánico, antes de los españoles, florecimiento de Teotihuacán. Esta ciudad se convirtió en el centro urbano y ceremonial más importante de Mesoamérica, con una población de hasta 50,000 habitantes, y su influencia se extendió por gran parte de la región. Máximo esplendor de la civilización maya. Durante este periodo, las ciudades mayas alcanzaron su apogeo, destacando por sus avanzados conocimientos en astronomía, matemáticas y sistemas de escritura. Construcción de grandes centros ceremoniales. Se levantaron mutuamente basamentos piramidales, templos y complejos arquitectónicos como la Pirámide del Sol. En Teotihuacán, el Templo de las Inscripciones, el Palenque y el Templo de la Serpiente Bicafela en Tikal. Desarrollo de la agricultura intensiva. Las sociedades perfeccionaron sus técnicas agrícolas, como el uso de chinampas y sistemas de riego,
para sustentar a las creencias poblaciones urbanas. Organización social altamente jerarquizada. Las sociedades estaban claramente divididas en clases, con gobernantes, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos, con un panteón de dioses común a varias culturas. Avances intelectuales y culturales. Se desarrollaron sistemas calendáricos precisos, escritura jeroglífica, especialmente entre los mayas, y se perfeccionaron diversas formas de arte, alfarería y trabajos en piedra. Establecimiento de redes comerciales complejas. Existían extensas rutas de intercambio de bienes de lujo, como obsidiana, jade, plumas de quetzal y cerámica, que conectaban diferentes regiones de Mesoamérica. El colapso de las grandes ciudades del Clásico. Hacia el final del periodo 900 después de Cristo, muchas de las principales ciudades como Teotihuacán y varios centros mayas de las tierras bajas fueron abandonadas o entraron en decadencias por razones aún debatidas, marcando la transición al siguiente periodo, el posclásico. Tercer periodo prehispánico antes de los españoles. Surgimiento del Imperio Azteca. Mexica. Los aztecas se convirtieron en la fuerza dominante en el centro de México, desde su capital, Tenochtitlan, que para el momento de la conquista española tenían una población de entre 150,000 y 200,000 habitantes. Organización política en ciudades-estado tributarias. El Imperio Azteca agrupó los estados conquistados en 38 provincias que debían pagar tributos, bienes y servicios y proporcionar fuerzas militares, pero mantenían cierta autonomía local. Aumento de militarismo. El periodo se caracterizó por una actitud más militarista en toda Mesoamérica, como la demuestran las fortificaciones y los temas bélicos en el arte. Desarrollo de la metalurgia. La metalurgia, introducida alrededor del año 800 después de Cristo, se generalizó para la creación de joyas y algunas herramientas con el desarrollo de nuevas aleaciones y técnicas. Importancia de las rutas comerciales. Los comerciantes conocidos como ponchtecas entre los aztecas formaron un gremio poderoso y jugaron un papel vital en el imperio, facilitando un flujo constante de materias primas y bienes exóticos como el cacao, plumas, jade y metales hacia la capital. Declive y reorganización de los mayas. Muchas de las grandes ciudades mayas del periodo clásico fueron abandonadas. Los centros del poder se trasladaron a las tierras altas de Guatemala y al norte de la península de Yucatán, como Mayopan y Tulum, donde el territorio se fragmentó en provincias y reinos más pequeños. Avances tecnológicos en agricultura. Para sostener a las grandes poblaciones urbanas se perfeccionaron técnicas agrícolas intensivas como las chinampas, islas artificiales flotantes en el lago de Texcoco que maximizaban la producción de alimentos. Diversidad lingüística y cultural. A pesar de la extinción de grandes imperios, la región era inmensamente diversa, con un estimo de más de 200 lenguas distintas habladas en el momento de la llegada de los españoles. Por último, el cuarto periodo. Surgimiento de imperios militares. A diferencia del periodo clásico, donde el poder sacerdotal era dominante, en el
posclásico, el poder militar se volvió central. Surgieron potencias con vocaciones expansionistas como los mexicas, aztecas y los purépechas tarascos. La Triple Alianza. Los mexicas formaron una alianza con Texcoco y Tlaxcopón, creando un vasto imperio que dominaba gran parte de Mesoamérica mediante la conquista militar y la imposición de tributos. Fundación y urge de Tenochtitlan, la capital mexica. Tenochtitlan se convirtió en una de las ciudades más grandes y complejas del mundo en su tiempo, con una gran sofisticada red de canales y calzado que asombraron a los conquistadores españoles. Inestabilidad política y migraciones. El periodo se caracterizó por grandes movimientos de población y la fragmentación del poder. Muchas de las antiguas capitales del Clásico fueron abandonadas y nuevos grupos, a menudo provenientes del norte, migraron hacia el sur. Desarrollo de la metalurgia. Antes las herramientas principales siguieron siendo de piedra. Durante el posclásico se intensificó el trabajo con metales como el oro, la plata y el cobre, utilizando principalmente en ornamentos y objetos rituales. Intensos comerciales a larga distancia. Las redes comerciales se expandieron significativamente con productos como la obsidiana, el cacao, las plumas de quetzal y la cerámica, circulando por rutas que abarcaron desde el norte de México hasta Centroamérica. Sistemas de escritura y calendarios avanzados. Culturas como los mexicas y los mayas, que pervivió en el posclásico, perfeccionaron sus sistemas de escritura y complejos calendarios para registrar eventos históricos, rituales y observaciones astronómicas. La conquista española. El periodo concluyó abruptamente con la llegada de los españoles en el siglo XV. La caída del Tenochtitlan en 1521 marcó el fin de la era prehispánica y el inicio de la colonia.